Como marca la tradición, el último viernes de mayo, la Miako Mascarada volverá a tomar las calles. Esta representación única en Euskal Herria invadirá con su magia cada rincón del barrio Leioastarra de la Miako. Se recordará la historia de las lamias, protagonizada, entre otros, por Prudencia. Es como la representación de la identidad de un barrio. Y esa identidad de un barrio pues cobra vida básicamente teniendo como guión conductor la leyenda de la Lamia, que está recogida en el libro de El canto de la Lamia de Antonio Trueba, y básicamente explica una leyenda en la que Prudencia, como bien ha dicho Mari Carmen, pues es un personaje que pierde a su hijo porque se va a la mar, y entonces ella, por la añoranza y la pena que tiene, está constantemente pues yendo un poco a la espera de que vuelva a casa, a esas junqueras de Ondi, del Monte Berris, que era donde se contextualiza un poco la leyenda. Y al final, pues por resumirla, la leyenda dice que Prudencia se murió y las lamias le convirtieron en una de ellas, y que desde aquel momento pues a toda esa zona de las junqueras de Ondi, el Monte Berris, se le dio el nombre de Lamia Condarcha, y que cada vez que cruza un velero las aguas del Ibaizábal pues se oye el canto de la lamia, y de ahí el nombre pues del barrio. Un barrio que se vuelca en esta arraigada tradición que se remonta a 1978 y que es posible gracias a las cerca de 60 personas que le dan vida. Está dividida en tres actos diferentes. El primero comienza a las 5:30 de la tarde en el cruce de la calle La Anguilería con la subida a Gastelueta, donde una cadeneta, encabezada por el personaje Mayacha, recorre el pueblo anunciando el comienzo de la mascarada. Pues se realiza una cadeneta compuesta por todo el barrio, toda la zona del Amiaco, y encabezada por un personaje que es Mayacha, que recorre el barrio anunciando el comienzo de la mascarada a los sones de la lamiadancha, hasta la plaza de la estación del Amiaco, donde los componentes del grupo Chiquiac, Lamiaco Chiquiac, y todo el pueblo pues empiezan a bailar, invitando a todas y a todos a unirnos a la mascarada. En segundo lugar, a las 16 horas, se hace una presentación de los personajes mitológicos que uno a uno serán recorridos por las deidades superiores, Mari, Sugar, para incorporarse a la mascarada y ser invitados a la aquelarre posterior. En el recorrido les acompaña el personaje de Prudencia. Finalmente, en un acto final, esa misma noche, a las 22:30, todos los personajes se interrelacionan creando un ambiente de fiesta, un aquelarre donde participan todos los personajes que han ido apareciendo a lo largo de la tarde en la mascarada. La Miako Mascarada, además de representar la historia de la lamia que da nombre al barrio, también representa el enfrentamiento entre el cristianismo y la mitología vasca. En la parte final, donde se puede ver pues ese enfrentamiento entre la iglesia, que la simbolizamos con el abade, un cura, que les grita a todos los personajes mitológicos que están allí representando, pues que son infieles, paganos, porque están haciendo algo que, como sabemos, tildaban de brujería y de algo digno de Satanás. Entonces, pues bueno, ese enfrentamiento que había, nosotros lo plasmamos de una manera muy sutil para que no se llegue a la sensibilidad, pero se plasma como un enfrentamiento de intento de anulación de las costumbres del pueblo, y evidentemente pues se impone el pueblo como tal, donde los mitos y el pueblo se unen para anular ese intento de sometimiento al cristianismo, y entonces se imponen todos los mitos liderados por el personaje Mari y Yeltsu en concreto, que es el que reivindica. En su 39 edición, desde la organización han animado a los vecinos a que adornen sus balcones y salgan a la calle para formar parte de la mascarada. Pues que nos acompañen no solo viniendo y asistiendo como público, sino que además pues que se caractericen con los trajes típicos de mascarada, que son pues con estampados floreados, blusones, faldas, delantales, los pañuelos muy característicos nuestros, y que decoren también los balcones del barrio de la Miaco y Chopera, para que así pues todo el recorrido esté de lo más folclórico y más contextualizado dentro de la fiesta que estamos representando. Así que animamos a todos los vecinos para que participen, pero activamente, y que puedan unirse a la fiesta con nosotros.